sin ver. Conociendo la verdad. Desprograma la mente. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. Cuando hablo del tema bíblico, señoras y señores, estoy seguro que un cristiano que tiene abundancia en amor termina cero de abundancia cuando escucha a alguien que no piensa o no comparte la doctrina en que fue sometido desde su niñez hasta el día de hoy. Cuando un pastor, cuando un evangelista me escuche, lo primero que dice: ¿por qué no vamos a debatir? ¿Pero qué hay que debatir aquí? ¿Qué tenemos que debatir? ¿Por qué, si existe un ser todopoderoso, las características de un Dios que es un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso, omnisapiente, habrá necesidad de defenderlo? ¿Habrá necesidad que un pastor se ponga en ridículo en medio de un debate para demostrar que la Biblia es real? Señoras y señores, si hay algún cristiano que quiera debatir el tema bíblico y dice que él tiene la razón y nada más, que él solamente tiene la razón, entonces deja mucho por qué preguntar. Porque si existe un Dios todopoderoso, un Dios omnisapiente, un Dios sapiente, un Dios sabelo todo, ¿es necesario entonces poder defenderlo? ¿Es necesario entonces buscar la manera de cómo defenderlo? Porque ya que Él no puede hacer absolutamente nada por sí mismo, no tiene sentido que usted como cristiano venga aquí y usted empieza a decir que viene a defender a Dios. Pero ¿no Dios es todopoderoso? ¿No Dios lo sabe todo? ¿No Dios es el que hace las cosas buenas y malas? Entonces, ¿por qué usted sigue creyendo en un infierno? ¿Saben ustedes quiénes son los que terminan creyendo en un infierno? Aquellos que le temen que exista uno. Cuando usted empieza a entender entonces que solamente un enfermo con esquizofrenia grave mentalmente empieza a decir: no, lo que pasa es que Dios es un Dios que ama a la humanidad, pero castiga a la humanidad. Pregúntese usted entonces, si existe un Dios inconmensurable, si existe un Dios omnisapiente, omnipotente, si existe un Dios que lo sabe todo, ¿cómo es que en el principio del Génesis no pudo hacer absolutamente nada para corregir el supuesto error que ha cometido? Señoras y señores, si la idea de que existe un Dios que es todopoderoso, pero ¿no le parece raro que un ridículo pastor, sacerdote, apóstol, maestro, cristiano, unicitario, trinitario, ebenezeritas, que los de Ebenezer, por cierto, están enseñando sobre el león? Es importante, señoras y señores, cómo es que la gente todavía no se da cuenta que cientos y miles de iglesias existan en el mundo, y justamente sale alguien hablando del león, justamente la iglesia del Ebenezer. Habla justamente eso. De aquella pastora dijo que si usted no diezma, usted no entra en el reino de los cielos. Esa misma señora, esa misma doñita, está hablando justamente del león. Pero usted, señor y señora, usted que ya entendió, ¿se imagina usted? Le pongo el ejemplo. A usted se le dice que su hijo en el colegio lo torturan, le hacen bullying. Bueno, en mi época no existía el bullying. Hasta hoy en día se menciona esa palabra bullying,
bullying, bullying, bullying, bullying. ¿Cómo resolvía usted ese problema en nuestra época? De cuando estudiamos en 1900 a 2000. ¿Cómo resolvía usted ese problema? De tú a tú, de taco a taco y rompémonos la cara. ¿Cierto? Ahora ya no, ya. Esa generación casi ya no se ve. Ya no existe. La generación de cristal se está multiplicándose. ¿Para qué? Justamente para no darse cuenta de la manipulación que hay. Pero usted dice, uy, pero yo soy nacido de nuevo con sello del Espíritu Santo y yo puedo hablar de Dios porque yo lo siento, porque soy mentalmente lleno de sabiduría, estatura, favor de Dios y favor de los demás, yo los tengo. Yo amo a mi prójimo, yo amo a Dios. Interesante. Pero vaya que usted ama tanto a Dios que Diosito no sabe cómo defenderse, entonces lo usa usted como alguien que va a defender a Dios. Pero es súper, archi, mega poderoso. Entonces cuando usted empieza a entender todo este asunto, usted dice, wow, pero ¿cómo es posible de que yo no me di cuenta de esto? ¿Se imagina que Dios se haya equivocado? Y se lo puedo demostrar, que Dios se equivocó en hacer la humanidad. Génesis capítulo 6. Vaya y busque. Génesis capítulo 6. Escuche. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Dice, wow. Aconteció que cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, pero no Diosito dijo en Génesis capítulo 1 que se multipliquen, que llenen la tierra. Si Diosito es saberlo todo como usted cristiano, ¿cómo es posible que pasó por alto este detalle? Pero realmente aquí, dentro de su librito, no dice que fue la maldad de los hombres, sino la maldad de los hijos de Dios. Ah, ¿no me cree? Bueno, entonces lea, porque no necesito que me crea. Usted tiene que leer su Biblia. ¿Sabe que eso es la incógnita o eso es la pregunta que debe de hacer usted? Si Dios es tan archi mega poderoso que es, usted dice, que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Como dijo, el alfa y la omega, el principio y el fin. Si existe un Dios con principio y existe un Dios con final, significa que esto, para empezar, no es eterno, no es omnipresente, no es omnisapiente, no es tampoco todopoderoso. Pero antes que continuemos con Génesis capítulo 6, vaya conmigo en Génesis capítulo 3. Y vea, y se lo puedo demostrar con su misma Biblia, que Diosito este no es omnipresente. Y escuche, Génesis capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Desnudos? ¿De qué estaban desnudos? ¿Se dan cuenta que Diosito, de primas a primeras, cuando hizo, entre comillas, la pareja, la primera pareja, lo que menos le importó fue la ropa? Estaban desnudos, claro, estaban desnudos. Entonces usted me dice, es que esa desnudez que habla ahí no es desnudez física, sino es de conocimiento. Pero su libro no dice eso. Dice que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Uy, vos, ¿qué tenés ahí? Una cucaracha. No, no es cucaracha. ¿Cómo se llamará esta parte? Hasta esa parte Adán le puso nombre. Y Eva, mira, uy, ha de ser la antena del Wi-Fi, vos.
No, no es antena de Wi-Fi, no existía la tecnología. Pero vaya, no existía la tecnología, pero sí que usaron la mente que estaba vacía, lleno de ¿qué? De mugre. No, 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 no tenían nada de sabiduría, dice usted, ¿no? Si no tenían sabiduría, ¿cómo es que cosieron hojas de higuera para taparse la nanoshka y el nonoshke? La bobita y la bobito. ¿Cómo hicieron? Cuando alguien está vacío de mente, no piensa, ¿cierto? Pero este Dios es omnipresente, ¿cierto? Es decir, Él sabe el principio y sabe el final. Conoce la iniciación y sabe cómo termina la vida del ser humano, porque Él es principio y fin. Así se los han explicado en teología, ¿cierto? Vaya, Diosito sabía que la pareja le iba a fallar en algún momento. Es que la serpiente no les engañó. Parece que no. Pero Dios tampoco sabía que la serpiente iba a hablar. ¿Ustedes creen en este cuento barato que nos venden en la Biblia? Leamos 3:1. Veamos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. ¿Ya se imagina usted una serpiente hablándole? ¿Vos cómo estás? ¿Qué onda? ¿Quién habla? Sí, sí, uy, ¿será Dios? No, y Dios tiene cola, tiene cachos, tiene cabeza. Sí, sí. ¡Qué bárbaro! ¿Quién eres vos? ¿Quién eres? Soy la serpiente. ¿La serpiente? Con que Dios os ha dicho. O sea que Dios no sabía que la serpiente lo había escuchado a él. Como digo yo, vaya, qué tatanol les dio, ¿cierto? ¿Sabe usted qué es tatanol? Investíguelo y se va a dar cuenta. Con que Dios os ha dicho. ¿Cómo hizo la serpiente para saber lo que Dios había dicho? Parece que la serpiente es omnipresente, omnisciente, se lo sabe todo, pero menos Dios. Subraye esta parte y coloque ahí en su Biblia, si usted lo tiene manual, la serpiente sí es omnipresente. La serpiente sabía, claro, lo que Dios había dicho. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: uy, se queda viendo a Adán y dice: uy, vos estás desnudo. Ah, no, 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 estaban ciegos, no miraban. No sabían que estaban desnudos. O sea que Dios, que tenía demasiada inteligencia, creó a dos bobecos, a dos pencos, a dos inútiles, que no se daban cuenta que estaban desnudos. O sea que Dios siempre ha estado haciendo una humanidad bobeco. ¿Sabe usted qué es eso? Va pues, ignorante pues. Diosito, en que es un Dios de amor, de principio no conocía que había creado la pareja de ignorantes. Tampoco Dios sabía que era omnipresente, no lo sabía. Pero la serpiente sí que lo era. ¿Y qué le dice? Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, como era bobeca esta, no sabía si era serpiente o era Dios que le hablaba. Pero le hablaba un lenguaje, ufale, nombre. La pregunta es, ¿en qué lenguaje hablaban estos? ¿Cómo hizo Moisés para estar presente en lo que la mujer escuchó la serpiente? Uy, serpiente, ¿tenés cola vos? No, si lo que tengo es larguísima cola. ¿De verdad? ¿Cómo es? La serpiente era ¿qué? Era más inteligente que Dios todavía. La mujer le responde y le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis.
ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ya se imagina usted una serpiente, hablándole a una mujer. La historia de la Biblia es pura fantasía, puro cuento. No moriréis, sino que sabe Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Serpiente, hasta que eras inteligente, pero te la arruinaste solito. La serpiente era omnipresente, pero luego le dice, serán abiertos vuestros ojos. Dios sabe eso. Pero si Dios lo sabe, ¿por qué lo permite? Si usted le compra una bicicleta a su niño o a su niña, pero usted sabe que ese niño no puede manejar la bicicleta, no puede mantener el equilibrio en la bicicleta, ¿para qué se lo da? Es cuando usted le da un carro a un niño y agarra velocidad y dice, frene, amigo, frene, frene, frene. Se estrella y se mató el niño. Dice, maté a mi hijo, ¿por qué le di el carro? Usted le pasa lo mismo lo que le pasa a este Dios de la Biblia. ¿Qué más dice? Diosito dice que ya sabían que si comían del fruto iban a ser abiertos los ojos. Ya sabía. Entonces, ¿por qué puso el árbol ahí? ¿Se da cuenta que desde el principio hay manipulación mental? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea que Dios hizo unos tontos. Encima de eso eran ciegos. La serpiente ayudó a ver a la mujer. Ese árbol tan chulo era. No lo sabía. No lo sabía o no miraba. ¿Cuántos de los cristianos que defienden a Dios están seguros de lo que están diciendo, de lo que están defendiendo? Porque parece que Diosito no sabe ni qué es esto. Y vio la mujer que era árbol bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Agradable a los ojos? O sea que no lo era hasta que la serpiente lo dijo. Estaban bien, pero bien ignorantes estos. ¿Cómo se llama el creador entonces? Jehová. Entonces Jehová, ¿quién es? Un gran ignorante. Porque si produjo seres que no miraban, que no escuchaban, que no hablaban, entonces caramba, Diosito desde el principio lo planeó todo para arruinar la vida de los seres humanos. Y escuche lo que sigue. Árbol agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Dice que no tenían sabiduría, eran unos cuerpos vacíos sin alma, que ambulaban, pero no sabían que existían. Vaya, es interesante. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y preste atención dónde está la basura de la mentira y la mentira que se convierte justamente en ficción y en cuento barato. Dice que fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Vos esa melena que tenés allá abajo, ¿qué es? ¿Es araña? ¿Es cucaracha o qué? Vos también tenés. Yo también tengo. Fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea que Dios había hecho tontos, miserables, sordos, ciegos. ¿Y saben quiénes hace eso? Diosito mismo. ¿Quién le dio boca al hombre? ¿Quién le dio ojo al hombre? ¿Quién le dio oído al hombre? ¿Acaso no soy yo Jehová? Entonces a estos parece que no tenían ni la mínima interés de que ellos se den cuenta de que son parte de la imagen y semejanza. Si esta pareja eran imágenes y semejanza de este tipo y que eran ciegos, y que no podían justamente ver, entonces, si son imagen y semejanza de quién, si usted saca una fotocopiadora
En una fotocopiadora usted saca la copia de su documento de identidad. Sale la copia de su documento de identidad en un papel, pero es idéntico al plástico que usted tiene. Entonces, si usted la copia, esta es la semejanza del original. Entonces, ¿Dios quién es? Un tonto igual de lo que produjo. Y escuche lo que dice. Y conocieron que estaban desnudos, pero luego, no que el árbol que habían comido era el que les daba sabiduría. Pero ¿cómo sabían hacer delantales si no tenían ropa? ¿De dónde sacaron eso de hacer delantales? Parece ilógico lo que le voy a decir, pero Dios simplemente es un cuento barato sacado de un sueño profundo para controlar a esta humanidad con una religión. No, pero es que no está hablando de desnudez. Claro que está hablando de desnudez física. Si no dijera, entonces cosieron hojas de higuera. ¿Y de dónde sacaron la idea de usar una aguja? ¿De dónde? ¿De dónde sacaron el hilo? ¿Dónde? ¿Y no que eran bien brutos, tontos, torpes, pues? ¿Se da cuenta que la mitología queda muy corta? Cuando usted empieza a ponerle, como dicen aquí en Guatemala, cuando usted le empieza a ponerle checa, y entonces usted le presta atención, visualiza, usted dice, wow, pero si estaban desnudos y ellos no lo sabían, carambas, ¿no se supone que son imagen y semejanza? Entonces el que los hizo, ¿cómo es? También era torpe. Entonces el Dios bíblico queda demostrado que es un Dios torpe. Y como le dije, pero este Dios que Él se lo sabe todo, sabe el presente, el futuro, y voltea a ver, te dice todo tu pasado. Él lo sabe todo, pero no sabía que dentro de los animales que a Él había hecho, había creado una serpiente que tiene voz como humano. ¿Ya se imagina usted dónde está la trampa? ¿Se imagina usted dónde está esto? ¿Se imagina usted eso, sí o no? Entonces le doy un pasaje bíblico. Isaías 42:7 me parece que está. Busquemos. Justamente, escuche lo que dice. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y la prisión a los que moran en tinieblas. Parece chilero lo que dice. ¡Wow! Es impresionante. Gloria sea al Señor. Cuando usted empieza a darse cuenta, ¿qué es lo que dice? Se lo pongo. Ya se lo busco. Porque no me sé toda la Biblia de memoria, pero ahí está el texto, ya está buscando la PC. Cuando usted dice, wow. ¿Cómo dice Isaías 42:7? Escuche, no lo invento. Dice, esto quiero de ti, que abras los ojos de los ciegos. ¿Y a quién carajo está hablando ahí? Para que abra los ojos a los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos. Aleluya. ¿Cómo así? ¿Sabe usted cómo se llama la serpiente esa que tiene boca y habla? Para los que ya han hecho esa hipnosis, ya saben de qué se trata. Que estos reptiles también hablan. Estos insectoides también hablan. Entonces, es que la serpiente usted vino a revelar y vino a dar un mensaje maravilloso. El mensaje maravilloso es para atraparte y volverte ignorante como siempre. ¿Por qué lo digo? Porque su misma Biblia dice en Isaías 45:7,
El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy Jehová el que hace todo esto. O sea que la serpiente de Génesis que habla, ¿no le parece que tiene tanta sabiduría? ¿Y la sabiduría quién es? ¿Sabe usted qué significa serpiente? Sabiduría. ¿Y cómo se le llama el grupo de serpiente en ciencias naturales? Justamente reptiles. Usted viene y pone reptiles. Búsquelo. Reptiles. Y le sale el concepto de reptiles. Escuche. Los reptiles son animales vertebrados que se caracterizan por arrastrarse por el suelo. Los ectotérmicos, es decir, obtienen el calor corporal del ambiente. Sí. Pero la serpiente significa sabiduría, sí. La palabra serpiente, señoras y señores, significa sabiduría. Y Proverbios 1:7, vaya conmigo rapidito para que usted no diga que me lo estoy inventando. 1:7 dice, escuche, para entender sabiduría y doctrina. Ah, interesante. Escuche, Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ah, tan bonito. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir del consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Parece que está chilero todo lo que dice. Para dar sagacidad a los simples. Vaya. Sagacidad. ¿Sagacidad a los simples? ¿Quiénes son los simples? De acuerdo, Proverbios 1:1. Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Es decir, no lo tenía. Perfecto. Oirá el sabio y aumentará el saber. Aleluya, dice el cristiano. Pero aquí va la tuya. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras sabios y dichos profundos. Cuando usted busca en su mansaburro la palabra serpiente, serpiente significa sabiduría. Significa sabiduría. Serpiente. ¿Qué significa la palabra serpiente de acuerdo a la Biblia? Escuche. Figura de un ser inteligente. Ah, de un ser inteligente. ¿De un ser inteligente? O sea que la serpiente era como amigo de Diosito, ¿verdad? Porque es la figura de un ser inteligente. Ahora busque usted, ese es el concepto de serpiente de acuerdo al diccionario teológico de la universidad. Déjeme de leer. De Osaya. Vaya. Interesante, ¿no? El diccionario teológico. Entonces dice que es un ser inteligente. Vaya, la serpiente es un ser inteligente de acuerdo a la teología. Entonces buscamos que es un ser inteligente. ¡Wow! Inteligente, un ser inteligente. Dice, un ser inteligente es una persona, o sea que la serpiente es una persona. ¡Ah, interesante! Vaya, chilero. Un ser inteligente es una persona que tiene capacidad de resolver problemas. Vaya que sí lo resolvió. Aprender, comprender, adaptarse a nuevas situaciones. La inteligencia es una habilidad cognitiva generalizada que incluye capacidades específicas. Por ejemplo, la inteligencia lingüística, musical,
lógica matemática, espacial, corporal, kinestética, interpersonal y naturista. Un ser inteligente se puede decir que es una inteligencia artificial. No me lo esperaba que eso dijera eso. Entonces, la serpiente, de acuerdo al diccionario teológico, dice que es una figura de un ser inteligente. Vaya, ¿es en serio? ¿Qué significa entonces la palabra serpiente? Búsquelo. Búsquelo. No, lo que pasa es que como la Biblia va usted, hay que leerlo de pasta a pasta. Sí, pero usted ni siquiera entiende lo que está leyendo. No puede ser, qué bonito. La palabra serpiente significa inteligencia. ¿Inteligencia? Sí, eso es lo que significa. La palabra serpiente o la etimología de la palabra serpiente significa inteligencia. Inteligencia, sí. ¿Eso significa? Sí. Entonces cuando se habla del diccionario bíblico dice figura de un ser inteligente. ¿Y qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría. Vaya, el principio de la sabiduría. Es decir, el principio del saber es ser serpiente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Usted dice, es que el principio de la sabiduría tiene miedo Diosito. Señoras y señores, lo acaban de sacar aquí, lo engancharon aquí y quedaron atrapados aquí. La palabra serpiente significa sabiduría, conocimiento. ¿Y qué es lo que les dio a estos dos bobecos justamente en Génesis 3? Les dio capacidad de pensar, capacidad de ver. Y Adancito le vio a Evita, vos, ¿qué tenés ahí? Una cucaracha, vos, ¿por qué le llamás así? Ponele otro nombre. Ahí Adán dijo, bueno, si le puse nombres a miles y millones de animales, entonces esta cosita, ¿cómo le llamaría? Y le puso como ahora se llama. Vaya, interesante. Pero lo más impresionante es que la mentira de la Biblia se vuelve un cuento y fantasía cuando usted empieza a leer esto. Y escuche. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Diosito se paseaba en el huerto? ¿Y Adán y Eva lo escucharon? Y escuche, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea que este boeco llamado Dios que creó seres tontos, estaba volando por ahí y ellos escucharon. ¿Cómo lo harían? ¿El zumbido de sus alas o el ruido de los motores? Y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Ese fue el que nos habló, tiene cara de reptil también. Un reptil, un serpiente que le habló, ¿acaso no es el mismo Jehová? Estas entidades a los cuales usted le llama Dios, también pueden tomar la forma de cualquier cosa. Pueden tomar la forma de un cuerpo humano, de un animal. Por eso, los nahuales, ¿qué nahuales? El mismo Diosito tomando cuerpo de un animal y se presenta como un animal. Esta misma serpiente que se les presentó es el mismo que escucharon que volaba en el aire. ¿Y por qué se lo digo tan completamente seguro? Escuche, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto
al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Este reptiliano lo vieron. ¿Y cómo lo vieron? Porque él permitió que lo viera. ¿Acaso no le dijo a un Moisés, cara a cara hablaré contigo? ¿Mm? Cara a cara hablaré contigo, le dijo a Moisés. No, lo que pasa es que la Biblia, pues, él no dice eso. Claro que lo dice. Y escuche lo que dice. Aquí está. Biblia, Dios habla hoy. Le dice. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con su amigo. Y después Moisés regresaba al campamento. No puede ser. Pero ¿cómo Moisés miraba esta entidad? Dice que él le daban ganas de orinar. Temblaba. Y lo dijo Saulo de Tarso cuando se refiere a Chusito. Dijo, Moisés, estoy espantado y temblando. Pero ¿cómo es que está temblando este tipo? ¿Acaso no estaba viendo a Dios? O sea que lo que está diciendo Moisés es que Dios era un ser terrible, su apariencia. Entonces usted ya entiende por qué en el Génesis, cuando dice que les dio de comer del árbol que no debían, era una trampa. Se disfrazó de serpiente, y la serpiente es catalogizada, ¿cómo se dice? Está en el grupo de animales. ¿Y cómo se llama ese grupo de animales? Reptiles, señores. Entonces lo que le habló a Eva ya es un reptil. Sí, es un reptil. Entonces usted pregunta, uy, pero es que no le habló a Adán. ¿Por qué será? Escuche lo que dice. Éxodo capítulo 12, verso 22. Verso 18. Ustedes no se acercaron como los israelitas. Está hablando en el Nuevo Testamento, sí. Está hablando a los cristianos, como los israelitas. A algo que se podía tocar y que ardía en llamas. Diosito es el que descendió en el monte de Sinaí, ¿cierto? Pero tenía algo maravilloso, Diosito, que ardía en llamas. ¿Y cómo dice Génesis capítulo 3? ¿Cómo dice? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, o sea que volaba este tipo. Y si usted va en Salmo 18, usted va a encontrar un dragón volando en el Salmo 18. Usted va en Job 41, usted va a encontrar un leviatán volando. La característica de un leviatán es idéntico a de un dragón. Y justamente cuando Moisésito empieza a hablar y dice lo siguiente: ustedes no se acercaron, dice el escritor de Hebreo, refiriéndose a Moisés, como los israelitas, a algo que se podía tocar y que ardía en llamas. ¿Y por qué Adán y Eva se escondieron de Diosito este? Y escuche lo que dice. Preste atención. Y dice lo siguiente: donde había oscuridad, tinieblas y tempestad, ni oyeron el sonido de la trompeta ni de la voz de Dios. ¡Qué bárbaro! Entonces, ¿en serio? Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguiera hablando. Pero si Diosito
hablaba como un Dios expresando amor. ¿Por qué estos llamados israelitas del cuento de fantasía no querían que siguiera hablando? ¿Por qué entonces tuvieron miedo el supuesto hombre y mujer allá en Génesis y se escondieron entre los árboles del huerto? Los estaba llamando. Oyeron la voz: Adán, Eva. Es cuando usted le da de comer a un perro. Y tiene, digamos que usted en su casa tiene 5 perros, ¿no? Y solo está Bobby y Oso. Pero no están los demás. Usted dice: uy, negrita, canche, Lassie. Usted está gritando y el perro no le escucha. Parece que el perro está sordo. No, lo que pasa es que en la mañana usted los maltrató y entonces el perro está recordando de aquella voz que maltrata animales, ¿no? Parece que Diosito estaba haciendo lo mismo con Adán y Eva. ¿Por qué se escondieron? De todo modo ya lo arruinaron, como digo yo, ya la cantaron. Es hora de enfrentar, ¿cierto? Y escuche lo que dice. Pero vea que no existe omnipresencia de este. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Al hombre llamó: Adán, ¿dónde estás vos, que no te veo? Ah, ahí estás debajo del árbol, porque era omnipresente, estaba en todos lados. Sin embargo, Adán no respondía a su voz, porque no era omnipresente. No era omnisciente porque no sabía dónde estaba. Estaba escondido entre los árboles del huerto. Pero él seguía preguntando: ¿dónde estás tú? Y le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuvo miedo. ¿Cómo es entonces la apariencia de Dios? Escuche lo que dice Moisés. Preste atención. Ni oyeron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguiera hablando. Era espantoso, porque no podían soportar el mandato que decía. Pero ¿cómo? Si estaba dando un mandamiento, ¿cómo es que no podían soportar? Mandato era la ley, que decía: al que ponga el pie en el monte hay que matarlo a pedradas o con lanza, aunque sea un animal. Estaba matando. Y escuche lo que dice Saulito de Tarso, Moisésito. Tan espantoso era lo que se veía. Vaya, estaba viendo la apariencia del Dios. Que el mismo Moisés dijo: estoy orinado y cagado de miedo. Pero estaba viendo a Dios, ¿cierto? Si usted sale en oscuridad y usted ve por ahí a alguien: uy, ¿ese señor quién es? Soy tu papá. ¿Papá eres tú? Sí, mi hijo, soy yo. Y usted siente esa paz porque es su papá. Pero este dice: porque no podían soportar. Solo el tipo estaba hablando y estaba matando. Y entonces se va a dar cuenta usted de qué manera entonces este pobre Dios esquizofrénico mental, retrasado un poquito de tornillo, quizá le sobró tanto o tiene mucho. Y escuche lo que dice. Verso 12. Por lo cual levantad las manos aídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, ni que sea sanado. ¿Se da cuenta que Diosito no tiene ni la mínima intención de sanarlo a usted? ¿Por qué existen tantos enfermos mentales en el mundo? Usted tiene uno en casa. Sí.
Pero es que será que mi niña se va a salvar porque los predicadores dicen que no se salva ninguno, no se salva. Oh, ¿cómo haría un mudo para hablar a Dios? Si solamente los seres inteligentes llamados humanos es que se inventaron el lenguaje, ¿no? ¿Cómo haría un ciego para ver a Dios? Es que lo ve en el Espíritu. Señoras y señores, aquí Dios se ha manifestado en físico. ¿Cómo haría un ciego para verlo? ¿Cómo haría un ciego en identificar un color? Porque usted ve a un ciego y le dice, uy, yo cargo una camisa color amarilla. Y el ciego le dice, a mí qué me importa, de todo modo no te veo. Imagínese usted que aparece Diosito por ahí y le dice al ciego, uy, yo soy Dios. ¿Y a mí qué me importa? Al fin del cabo ni te veo. Mira, toca mis uñas. Uy, eres un reptil, brother. Lo siento, lo siento, lo siento. Y escuche lo que dice. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, ¿cómo haría el ciego para guardar la dicha santidad para ver a Dios? Si toda tu vida fuiste ciego y entonces ahora estás buscando la manera de verlo. Si no puedes ver, ¿cómo veas? ¿Cómo lo puedes hacerlo? Y escuche lo que dice. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Habría que alcanzarlo cuando Él descendió en el huerto a hablarlos. Él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa es la razón que Adán se haya escondido porque estaba desnudo. En primer lugar, no sabía que estaba desnudo. Segundo, tampoco sabía que existía un árbol que le daba conocimiento. Quien le dio conocimiento es la misma serpiente que representa sabiduría y conocimiento. Y para hacer entender a cientos y miles de personas lo que estoy diciendo, usted vea la cruz de los hospitales. La cruz roja, por ejemplo. Usted ve una cruz roja y usted ve una serpiente que representa, ¿no? ¿Por qué representa serpiente sabiduría? Porque esta sabiduría de sanar también fueron los reptiles que entregaron a la humanidad. Pero por ahí anda un penquito y dice, uy, no, lo que pasa es que a Dios hay que creerle, Señor. Sígale creyendo que yo no soy tonto para seguir engañado. Pero escuche, aquel Dios que es omnisciente no sabía ni dónde estaba Adán y Eva. No sabía. Tampoco sabía que estos pudieron haber conseguido una aguja, conseguir hilo, cortar hojas de higuera para hacerse delantales. Pero eran tan pencos, ¿cierto? Pero era Génesis capítulo 6. ¿Quiénes eran los que hacen maldad? Ni siquiera es el ser humano. El cuento se le da al humano y le dice, uy, lo que pasa es que la maldad del hombre se ha multiplicado sobre la faz de la tierra. El subtítulo de esto es la maldad de los hombres. Pero yo no veo ninguna maldad de los hombres acá. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, justamente el orden lo dio Dios. El Dios insensato, el Dios tonto, el Dios que tiene problemas mentales. Y le nacieron hijas. Viendo los hijos de Dios que a las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Ya se imagina usted que los ángeles les salió pene y embarazaron las hijas de los hombres? Pero ¿no dice usted que los ángeles son seres espirituales? ¿Por qué usted está aquí? Porque su Dios no existe y por eso es que lo defiende. ¿O no es cierto? Defender a alguien que no puede defenderse por sí mismo
es calificado como un ser que no puede hacer nada en absoluto. Aquí veo cristianos defendiendo a Dios cuando ellos mismos proclaman que dicen que existe un Dios que es muy inteligente. ¿Qué hace usted defendiendo un ser inteligente todopoderoso? ¿Qué hace usted? ¿No se da cuenta que justamente usted está defendiendo algo que no existe? Si Él realmente existe, ¿por qué usted necesita defenderlo? ¿Mm? No, ¿y sabe cuál es la amenaza de los supuestos cristianos? El infierno. No, lo que pasa que el infierno. ¿Saben quiénes son los únicos que le tienen miedo al infierno? Los que crearon. ¿Y quiénes son? Cristianos. No existe el infierno, te lo inventaron. ¿Saben quiénes fueron los que inventaron el infierno? Los griegos. ¿Y usted por qué se traga el cuento? Por tonto. ¿Mm? Y la idea del infierno, que fue la invención de los griegos, ¿y saben para qué inventaron eso? Para sentirle temor, pavor a un Dios que no sirve para nada. Lo inventaron, claro. Los únicos que le temen al infierno son los cristianos, quienes son los mismos que inventaron. Señoras y señores, y todavía el cristiano dice, no, lo que pasa es que el infierno es tan real. Preséntemelo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si este Dios que es lleno de problemas mentales tiene hijos, descendientes como cristianos y terminan defendiendo a su tata y dice, uy, pero es que Jehová no puede hacer nada, me utiliza a mí para ayudarlo. Hágale cuenta que usted tiene un Dios inútil. Y justamente Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios inútil que lo busca usted para poder defenderse. Y escuche lo que dice. Los hijos de Dios tomaron las hijas de los hombres. Para esto que usted debe de comprender que los hijos de Dios, usted dice que son los ángeles. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque también él es carne. Ciertamente él es carne, como él es carne. Cuando yo les digo que el Dios de la Biblia es carne, es porque tiene carne. Es un Dios corpóreo. Mas serán sus días 120 años. Y escuche, para que usted se dé cuenta que los hijos del supuesto Dios, es decir, ángeles, se cogieron a las mujeres. Habían gigantes en la tierra aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, engendraron hijos. O sea que los hijos de Diosito, los ángeles del cielo, se metieron a tener relaciones íntimas con las mujeres, que son las hijas de los hombres, y engendraron hijos. ¿Y cómo se llamaron estos? Son los gigantes que habla la Biblia. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, que fueron varones de renombre. Pero si Dios es omnipresente, omnisciente, ¿cómo es que no sabía que los ángeles se les antojaba a las mujeres aquí de la tierra? ¿Por qué? Si Dios era súper inteligente, era el principio y el fin, el omnisciente, el omnipresente, el omnisapiente y todopoderoso, ¿cómo es que no supo que hasta los ángeles le salieron nepes para violar las hijas de los hombres? ¿Se da cuenta de la fantasía que nos ofrece la Biblia? Y no solamente Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino también dijo Saulo de Tarso. ¿Saulo de Tarso también lo dijo? Sí, lo dijo.
Sí, el diablito lo dijo. Con temor y temblor. Vaya, el tipo, ¿no? Temor y temblor. ¿Qué le agarró el cuate, no? Filipenses capítulo 2, verso 12. Se lo leo. La versión esta. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Usted quiere entrar a una salvación con temor y temblor, pues usted no cuida la lengua ni sus actitudes. ¿De qué me está hablando usted? Ahí usted anda ahí insultando a medio mundo y toda la cosa. Usted insulta a Raimundo y todo el mundo. Con temor y temblor para procurar ocuparos en una salvación. Y que Diosito sabía que lo había arruinado desde el principio. Y encima de eso manda a alguien y dice, uy, les mando a Jesucito para que vaya a morir por ustedes. Si creciste en un ámbito religioso, desde muy pequeño te han metido culpabilidad, mentira y engaño. ¿Para qué? Para manipularte. Te han manipulado todo el tiempo, culpándote con un sentimiento que no te pertenece. No, lo que pasa es que en la Biblia dice, nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Yo nunca le pedí que este baboso muriera por mí. Nunca se lo pedí. Porque soy absolutamente completo y responsable de mis propios actos. ¿Dónde están los cobardes e hipócritas que no son responsables de sus actos y se disfrazan de pastores, evangelistas, cristianos, maestros, sacerdotes? Démosle un fuerte aplauso. Por eso es que ustedes viven en un mundo de ilusión, tratando ¿de qué? De salvarse. Pero si éste vino a pagar por sus pecados, ¿por qué usted todavía se siente pecador? Efesios 5:2. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. No que Dios no mató a Dios. ¿Cómo hizo Dios matarse a sí mismo? En la primera carta de Juan dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cómo hizo Dios para matarse a sí mismo? Es que a él lo mataron. Si era Dios omnipresente, omnisciente, todopoderoso, ¿cómo es que no pudo evitar su propia muerte? ¿Se da cuenta que qué ridículo es el cuento bíblico? ¿Cómo es posible que el ser humano que es sumamente inteligente se cree este cuento barato? ¿Cómo Dios se mata a sí mismo? Dios se mata a sí mismo, sí, es lo que dice el pasaje. ¿Se lo leo? Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. O sea que este tipo que usted conoce como Jesús, como su maestro y su salvador, se mató a sí mismo. Es lo que dice. Se entregó por nosotros. Se entregó como ofrenda y sacrificio fragante. Señoras y señores, y no que lo mataron. Claramente dice que este se entregó por todos los cristianos como ofrenda. ¿Se imagina usted Dios dándose una ofrenda a sí mismo? Parece que Diosito, ¿no? Parece que Diosito tiene problemas mentales.
se mata a sí mismo para redimir lo que ha arruinado desde el principio. Dios arruina todo y quiere resolver todo. Ah, no entiende esto. Ah, bueno, lea entonces Isaías 45:7. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Oh, diga conmigo, oh, qué interesante está esta plática. ¿Se dan cuenta que el Dios de la Biblia simplemente es un cuento muy bien organizado? ¿Mm? Lo que pasa que es que eso no es invento porque como fue inspirado por Dios, ¿Dios se equivoca al escribir tonterías? Les puedo presentar que no fueron ustedes que mataron a Chusito, sino el mismo pueblo judío que lo mató. ¿Y usted por qué se echa la culpa? ¿Por qué? Y escuche lo que dice, le doy otro, para que se le quite la venda de los ojos, es esa ilusión mental de la mentira, del cuento y fantasía del sacrificio, de un Dios omnipresente, todopoderoso, pero no sabe dónde se metió Adán. Estaba debajo del árbol, ¿y dónde estás tú? ¿Qué te importa, viejo? Igual Adán podía maltratar a Diosito, que este es sordo, no escucha. Pero Diosito se mata a sí mismo para el perdón de pecados. No tiene sentido. ¿Usted le encuentra sentido a eso? No puede ser, señoras y señores. Jehová mata a Jehová. No, en la Biblia está lleno de pura falacia, de pura fantasía. ¿Mm? No, lo que pasa es que Dios sabe lo que hace. Y como Él sí sabe lo que hace a usted, entonces, Él es maravilloso. Así es. ¿Quiere ver cómo Jehová se mata a sí mismo? No, lo que pasa es que como Diosito se mata a sí mismo. ¿Diosito se mata? Pobre de Jehová, ¿cierto? Matando por sí mismo, la cagada que hizo en Génesis, arruinó todo. Y escuche lo que dice Isaías. Dice lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero ¿quién lo había arruinado anteriormente? El mismo Dios. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuántos enfermos están ahora? Uy, montón, ¿no que por sus llagas fueron curados ustedes? Todos nos descariamos como oveja. ¿Descariado como oveja? ¿Usted es un animal? Muy bien, dígame. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, escuche, ¿quién es el que carga los pecados? Jehová matándose a sí mismo no tiene sentido. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos. ¿Quién cargó el pecado de todos? Jehová. Vaya, qué Biblia tan, tan chapulín. Y escuche lo que dice. Angustiado y afligido, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Jehová fue llevado al matadero, como un animal. Y oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién contará? O sea, nadie sabía de esto. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se dispuso como los impíos su sepultura. Ah, interesante. Mas con los ricos fue en su muerte. O sea que Diosito murió por los ricos y no por los pobres. Por eso Jesucito dice, bienaventurados los pobres, porque ¿qué cosa? Ellos heredarán el reino de Dios. Usted ni siquiera tenía que arrepentirse. Usted va directo al cielo, pobre. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Escuche, ¿quién es el que se muere por usted? No, este librito sí que, este librito está pero terrible. Tal crucifixión de un tal Jesús, por eso se llama crucifixión. Cruzficción. Simplemente es una ficción. Pero vean en el Antiguo Testamento, de acuerdo, las profecías mesiánicas, que es una de estas. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Y no que no fue Jehová quien lo mató. Pero lo más interesante es que en el verso 6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No me tenía que reír, pero es que ya no me aguantaba la risa. Jehová cargando el pecado de todo, y en el verso 10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Jehová mató a Jehová? Con razón dice la Biblia que con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea que Jehová, matándose a sí mismo y dándose en la mano del mismo Jehová una mano próspera, verá el fruto de la aflicción de su alma. Jehová tiene alma. Vaya, es interesante. Y escucho lo que dice. Y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará siervos justos y muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo daré parte con los grandes. Entonces ya sabe dónde es que está Diosito. ¿Sabe usted qué es el reino? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Sabe usted? ¿Por qué entonces en los políticos, en los gobiernos, siempre está una Biblia? Siempre. Y ponen los políticos en la mano sobre la Biblia y dicen, no robarás. Vaya, revise. Revise el gobierno, el presidente de su país. ¿Por qué roban con la Biblia? Porque Dios así se los dice. Y escuche lo que dice. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Entonces usted ya entendió quién es el gobierno, quién es el reino que controla todo esto. El que murió por usted. Jehová quebrantando a Jehová. No tiene sentido. ¿Por cuánto derramó su vida hasta la muerte? Derramó su vida hasta la muerte. Es la sangre. Es decir, Jehová cargó en él todos los pecados de toda la gente, y encima Jehová quebrantó a Jehová. Y dice que Jehová derramó la sangre de Jehová hasta la muerte. Entonces usted entiende por qué digo que Jehová es el mismo Jesús. Y fue contado los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Como digo yo, la chimontufia no se atrevió para tanto. Y escuche esto, lo que dice en el Nuevo Testamento, en Hebreos. También Cristo fue ofrecido en sacrificio. Y usted viene con el cuento de que Jesús es Dios y Dios mató a Dios. Es lo que dice el texto. Fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y entonces usted, ¿por qué está sintiéndose como mugroso? Sacúdese. De repente se le cae el polvo porque usted está mugroso de pecado. Pero dice que una sola vez.
y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar los pecados de algunos, sino para traer salvación. O sea que les ofreció una salvación que nunca les ha cumplido. Vaya. Y en Isaías 53, ¿qué dice? Que Jehová cargó los pecados de todos. Y escuche lo que dice. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Y no se supone que para eso vino este? Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Entonces, ¿por qué ustedes cristianos no se quitan la vida? Jesucito les dice, uy, quítense la vida, dice. Es lo que está diciendo. Pierda la vida. ¿Ah? Y escuche lo que dice. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Pero si Él fue un sacrificio, carambas, porque el fin de la ley es Cristo, por eso es. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y entonces usted ya es salvo. ¿Salvo de qué? De nada. Vaya, este Diosito sí que está como loco, ¿no? Y escucha lo que dice. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. ¿En serio? ¿De quién recibió Saulo de Tarso? Estoy leyendo 1 Corintios 15, 3 al 4. Que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura. ¿Qué Escritura? Hace 532 años llegó la Biblia en América. Antes de eso no existía Biblia en América. Y usted sale defendiendo a Diosito. No, es que yo amo mucho a Dios. Lo que pasa es que fue sepultado y resucitó al tercer día. Solamente un esquizofrénico mental, uy, murió, pero resucitó. ¿Y dónde está? Se fue al cielo. Es que es por fe. La fe no es una virtud, señoras y señores. La virtud es glorificación de la ignorancia. Pueda que suene tan duro lo que digo, pero escuche esto. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. ¿Dónde están los cristianos que no pueden hacer el bien? Porque usted dice que fue rescatado de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado para hacer el bien. Yo no veo a un cristiano haciendo el bien. ¿Por qué usted se ofende cuando yo les digo que usted no es y no sabe cómo hacer el bien? Porque no lo sabe. ¿Necesitas un Dios para hacer el bien? No. ¿Y por qué éste se entregó por ti? Que ni siquiera lo conoces. No sabes de quién es. ¿Y sabes en qué termina esta historieta? El mismo Saulito de Tarso dice, escuche lo que dice, muy agradecido. Dice, no atendiendo a mitologías judaicas. Es una frase que justamente aparece en su Biblia en Tito 1:14. No atendiendo fábulas judaicas, ni mandamientos de hombres. Vaya, que se apartan de la verdad. ¿Y sabe qué significa este pasaje en teología? La Biblia que habla de un Salvador es la misma que habla de una condenación para aquellos que no se sujetan a todo lo que les he dicho. Condena a las personas que prestan atención a los mitos de los judíos. Y la Biblia, señoras y señores, justamente es un mito. La trampa, y no lo digo yo, lo dice Saulo de Tarso, de todo lo que escribió, tenía que escribir algo. Tu Biblia habla de una historia que no es la tuya. Por más cristiano que te creas, la Biblia no habla de ti.
Nunca ha hablado la Biblia de ti. La Biblia, el Antiguo Testamento, fue hecho exclusivamente para el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento fue hecho exclusivamente para esclavizar personas ignorantes que se autonombran creyentes, aleluyos, cristianos, seres melancólicos, seres hipócritas, que no asumen su responsabilidad de vivir una vida correctamente, que siempre viven culpando a los demás. Este librito llamado Biblia, ¿sabe para quién le quedan perfecto y chilero y calidad? A un asesino. Claro, a un asesino le queda perfectamente bien. ¿Y sabe para qué más? Para un señor que les gusta practicar la pedofilia. Para eso les queda perfecto. Pueden violar a tu hija y mañana, en lugar de ir preso, se consagran a Dios y son siervos de Dios. Yo tengo un testimonio de un ex marero que dice que asesinó mucha gente, pero cuando fue a la cárcel entregó su vida a Cristo y ahora es un predicador porque Cristo lo perdonó. Vaya, qué imparcial es Dios, ¿cierto? Diosito perdonó al asesino, pero no pudo resucitar al que ese mismo asesino mató. ¿Se dan cuenta que la Biblia es un libro de cuentos y de fantasías? Y la crucifixión del supuesto Dios, dice su Biblia que Jehová crucificó a Jehová. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mas Jehová cargó el pecado. Este librito está hablando puras bobadas, como digo yo. Es tiempo que el ser humano dé un paso al frente y empiece entonces a comprender, a entender que la Biblia es manipulación mental. Señoras y señores, muy agradecido que hayan quedado hasta el final de esta desprogramación mental.